Hola, bienvenidos. Soy el doctor Fernando García Córdoba, docente investigador del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México. Están ustedes accediendo a lo que he denominado 3 videos para elaborar un proyecto de investigación. El primer video, espero que ya hayan podido ver, se llama De la problematización al problema de investigación. Este segundo video, en el que están ustedes ahora, se llama Elementos básicos de un proyecto de investigación. Va a haber un tercer video en el que vemos los elementos complementarios de un proyecto de investigación. Bien, empecemos por este. Este video va a ser fundamentalmente participativo. Aunque no estemos en contacto personal, aunque no estemos cerca, voy a plantear algunos ejercicios que quiero que ustedes vayan resolviendo. Son ejercicios muy sencillos y les van a ayudar a plantear su proyecto de investigación. Lo que primero que voy a hacer es plantearles 4 enunciados. Observen con mucho cuidado estos 4 enunciados. Vamos a ver cada uno de ellos. El primer enunciado dice: implementar acciones de intervención para reducir las deficiencias en los procesos de lectura. Vamos a tener otro segundo enunciado que dice: ¿qué deficiencias presenta el proceso de lectura? Vamos a tener un tercer enunciado que dice: determinar las deficiencias que presenta el proceso de lectura. Un cuarto más. 4 enunciados, muy sencillos. Al realizar la lectura se carece de vocabulario y de comprensión. Quiero que pausen, en este momento pausen su video y analicen desde el plano gramatical cuáles son las diferencias entre estos 4 enunciados, desde lo gramatical. ¿Alguno de ellos son acciones? ¿Alguno es una pregunta? ¿Alguno, por ejemplo, es una afirmación? ¿Son acciones? ¿Qué es? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, pausen, por favor. ¿Listo? ¿Ya pudieron analizar con mucho cuidado estos enunciados? Vamos a ver qué es cada uno de ellos desde el plano gramatical. Observen, uno de ellos refiere una acción de carácter intrusivo, una acción de intervención. Tenemos un objeto de estudio, pero aquí el sujeto quiere hacer algo con el objeto. ¿Lo observa? Vamos a tener otro que corresponde a una pregunta. Ese fue muy sencillo, espero que lo hayan visto luego. Uno es una pregunta. Obsérvenlo. Tenemos otro, véanlo. Nuevamente es una acción, pero es de carácter cognitivo. ¿Qué quiere decir cognitivo? Es una acción que refiere que el sujeto quiere saber del objeto, quiere determinar, quiere conocer el objeto. Acciones cognitivas son muy importantes en la investigación. La investigación es un proceso de conocimiento. Entonces la investigación siempre tendrá como preocupación lograr una acción cognitiva. Conocer, especificar, determinar, identificar, evaluar, estimar. Quiere saber del objeto. Esto es una acción cognitiva. Tenemos una más. Esta es una afirmación. Vamos a hablar de afirmación respecto de al realizar la lectura se carece de vocabulario y de comprensión. Se está afirmando algo que tiene la lectura. Estos 4 enunciados son la columna vertebral de una investigación porque vamos a ver que cada uno de ellos, la pregunta, la acción intrusiva, la acción cognitiva y la afirmación tienen un significado muy particular dentro del proyecto de la investigación y dentro de lo que es la metodología de la investigación. Vamos a ver cada uno de ellos. Una pregunta. Ese es el problema de investigación. Conviene identificar a un problema de investigación dentro del contexto de investigación. No quiero hablar de otros ámbitos de conocimiento. Cuando estemos en metodología de la investigación, cuando nos refiramos a una pregunta, este es el problema. Después vamos a tener la acción intrusiva
lo vamos a determinar como el propósito. La acción intrusiva es posterior a la investigación. La acción, es decir, el propósito de querer transformar al objeto. Querer transformar al objeto es después de haber terminado la investigación. La acción propia de la investigación es una acción cognitiva, que lo llamaremos objetivo. El objetivo de la investigación es qué quiero conocer, qué quiero saber. Eso es lo propio de la investigación. Habitualmente tiene un propósito. El propósito es ¿para qué? Un objetivo es qué quiero saber y el propósito es ¿para qué? Uno es una acción cognitiva que se debe de cumplir en la investigación. La acción intrusiva requiere de muchas otras cosas. Y tenemos aquel dolor de cabeza. La hipótesis, sencilla. La hipótesis está enunciada como una afirmación. Esta afirmación, de manera directa, debe de dar respuesta al problema de investigación. Tenemos que reconocer que es una respuesta tentativa. Quiere decir que durante la investigación nos podemos dar cuenta que es cierta. Entonces se acepta la hipótesis. Hemos cumplido con nuestra investigación. Podemos ver que durante la investigación la respuesta es equivocada. Cumplimos con la investigación. Nosotros nos damos cuenta que aquello que intuíamos no es correcto. Existe esta creencia terrible de que la hipótesis necesariamente se tiene que aceptar. Es falso. Es un error muy grave. La hipótesis se puede aceptar o se puede rechazar. Siendo rechazada, nosotros tenemos una afirmación, tenemos conocimiento para decir la hipótesis se rechaza. Existe una carta muy interesante en la que Darwin le envía un escrito a su primo en el que escribe: aquella intuición que yo tenía respecto de que no había evolución entre las especies, me parece que es equivocada. Nos damos cuenta que la hipótesis se rechaza. Otra condición que nos vamos a encontrar en la hipótesis es que puede ser corregida, algunos cambios, o puede suspenderse. No podemos decir si se acepta o se rechaza y queda suspendida. Entonces tiene que ser una respuesta tentativa, documentada. Tiene que estar apoyada en el conocimiento disponible, teórico y empírico. No solo es mi ocurrencia. Una hipótesis tiene que apoyarse en el conocimiento al que yo puedo acceder. Tenemos entonces los 4 elementos básicos de un proyecto de investigación: un problema, un propósito, un objetivo y una hipótesis. Muy bien, de estos 4 elementos básicos de la investigación, les voy a mostrar cómo es que están ilustrados en lo que hemos visto antes. Observen: implementar acciones de intervención para reducir las deficiencias en los procesos de lectura. Esa es una acción intrusiva. Pregunta: ¿qué deficiencias presenta el proceso de lectura? Esto es una pregunta. Acción cognitiva: determinar las deficiencias que presenta el proceso de lectura. Y el último: al realizar la lectura se carece de vocabulario y de comprensión. Es una respuesta tentativa documentada. Recuérdenlo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la hipótesis? Pausen un momentito su computadora, su presentación, y traten de identificar con precisión cada uno de ellos. Háganlo, tómense su tiempo. ¿Listos? ¿Cómo les fue? El primer enunciado, acción intrusiva, es un propósito. Yo quiero conocer las deficiencias para implementar acciones y reducir esas deficiencias. El segundo enunciado es el problema de investigación. Yo quiero saber qué deficiencias presenta el proceso de lectura. El tercer enunciado, determinar las deficiencias que presenta el proceso de lectura, es el objetivo. Y el último enunciado, al realizar la lectura se carece de vocabulario y comprensión, es la hipótesis. Identifiquen algo muy importante. Los 3 primeros enunciados, problema, propósito y objetivo, tienen el mismo objeto en estudio. He subrayado deficiencias en los procesos de lectura. Pregunta: deficiencias en los procesos de lectura y deficiencias en los procesos de lectura.
De repente alguien va a decir, ¿este está repitiendo? No, es que en el problema, el objetivo y el propósito debe de aparecer el mismo objeto en estudio. Si yo cambio uno de ellos y yo pongo, observen como mucho, muy pequeño, determinar, vamos a tomar el objetivo, que es nuestro enunciado que está como acción cognitiva, si yo pongo determinar por qué se presentan las deficiencias en el proceso de lectura, he incluido un por qué, y entonces ya no es el mismo objeto. Este buscaría las causas, mientras el otro busca cuáles son esas deficiencias. Tienen que ser muy cuidadosos, porque el mismo objeto de estudio debe de aparecer en esos tres. Es por eso que cuando yo hablo del problema, objetivo, propósito, hipótesis, lo llamo la columna vertebral. Tiene que estar bien derechito. Todo tiene que tener el mismo objeto de estudio. Si alguno de ellos, o dos o tres, cambian el objeto de estudio, ya esa investigación se va a ir por diferentes lugares. Lo he mostrado cómo sería al poner determinar por qué se presentan esas deficiencias en el proceso de lectura. Eso ya es otra investigación. No es lo mismo saber cuáles son las deficiencias que por qué se presentan esas deficiencias. Otra cosa que quiero subrayar aquí es que ustedes se van a dar cuenta que con 3 de estos enunciados, solo con un enunciado, se puede llevar a cabo una investigación. Les pido nuevamente, porque estamos interactuando, detengan la proyección para señalar de estos 4 enunciados con cuáles sí puedo llevar, solo con uno de ellos, toda una investigación. Háganlo. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Vamos a observar que con 3 de ellos, solo con ese enunciado, yo puedo llevar a cabo una investigación. Con el problema, con la pregunta de investigación, yo puedo llevar a cabo una investigación. ¿Qué deficiencias presenta el proceso de lectura? Todo un proyecto de investigación se puede llevar con eso. Yo solo quiero saber qué deficiencias presenta el proceso de lectura. Y voy a leer qué son deficiencias, qué es la lectura, y en un pequeño grupo veré cuáles son las deficiencias que presenta. Solo trabajé con la pregunta. También puedo trabajar con el objetivo. Determinar las deficiencias que presentan en su proceso de lectura un pequeño grupo. Leo sobre lectura, leo sobre deficiencias y luego lo examino en un pequeño grupo. Solo he trabajado con el objetivo. Uno más. ¿Cuál es el otro con el que también se puede trabajar? Con la hipótesis. Al realizar la lectura se carece de vocabulario y de comprensión. Yo puedo tomar un pequeño grupo, haber estudiado qué es la lectura, cuáles son las deficiencias que presenta la lectura, y a la hora de evaluarlo, ver si esto es cierto. Si esto es cierto, se acepta mi hipótesis. Si esto es falso, se rechaza mi hipótesis. Si tengo conocimiento, digo, no es cierto. No son esas las deficiencias que presentan, son otras. La hipótesis se rechaza y de todos modos, puedo hacerle precisiones. Algún concepto no es que carezcan de vocabulario, es que carecen de significado en vocabulario muy sofisticado, por ejemplo. Entonces, no cambio, no acepto ni rechazo, sino afino los términos que estoy usando en la hipótesis. Lo he corregido. O se puede suspender. Imagínense que yo en una escuela quiero saber en primero A, bueno, será a nivel de tercero A, tercero B y tercero C. Quiero saber cuáles son sus deficiencias. Evalúa los de primer año. Cuando voy a evaluar a los de segundo año, aparece un supervisor o aparece un padre de familia. ¿Qué está haciendo? Estoy haciendo una investigación porque quiero ver cuáles son las deficiencias que presentan los alumnos en su proceso de lectura. ¿Quién lo autorizó? No, pues nadie, porque es un trabajo que estoy haciendo yo para titular. Ya hablo con el director, ya hablo con los padres de familia, no tiene autorización, se suspende esa investigación. Usted no puede seguir trabajando con los niños porque no son conejillos de India, no. Esto puede ocurrir. Es frecuente que en la investigación de carácter de campo hay algo que nos obstaculice y nos quedamos sin investigarlo. Se presenta ese reporte de investigación en el que se hace referencia a estas condiciones de carácter empírico que me permiten suspender la valoración de la hipótesis. Ni se acepta ni se rechaza, se suspende su valoración y así presento el trabajo. ¿Para qué sirve esto? Para que otros que vengan a hacer investigación vean qué cosas no tomé en cuenta, qué errores, qué obstáculos se presentaron y cuando hagan su investigación sigan adelante. Es terrible que por más tesis que revisamos, en todas se acepta la hipótesis. Esto es muy grave, porque lo que está ocurriendo es que el sujeto altera, modifica,
niega la hipótesis que había planteado. En su primer ejercicio para obtener una licenciatura, una maestría o un doctorado, es muy grave que los hagamos trastocar la hipótesis. Entonces, tanto el problema como el objetivo, como la hipótesis, por sí solos pueden guiar una investigación. Conviene presentar los tres para que afinemos y tengamos más claro, pero uno de ellos es suficiente. Errado. Equívoco es tratar de llevar a cabo una investigación con un propósito. Implementar acciones de intervención para reducir las deficiencias en los procesos de lectura. Este nos está poniendo de antemano que el propósito del sujeto es transformar la realidad, lograr la realidad. Entonces, un sujeto que está guiado por un propósito va a tener más ganas de lograr transformar la realidad que de conocer la realidad. Y de lo que se trata en una investigación es de conocer la realidad. Con el conocimiento, después es otra etapa de transformación que no tiene que ver con investigación, que se debe de apoyar con investigación, que se debe de apoyar con el conocimiento de investigación para transformar de manera experta, esto es, apoyado en el conocimiento, la realidad. Se van a encontrar varias tesis que están orientadas o trabajos de investigación por un propósito. Y lo que ocurre es que el sujeto va a estar más preocupado por transformar la realidad que por conocerla. Eso vicia lamentablemente estos trabajos. Viene un ejercicio más. Voy a poner un enunciado y ustedes lo tienen que analizar con mucho cuidado para determinar si es un problema, un objetivo, un propósito o una hipótesis. Ya que determinen qué características tienen este enunciado, lo que van a hacer es formular a partir de él los otros enunciados. Vámonos viendo con mucho cuidado. Aquí tenemos este enunciado. Promover el uso del pensamiento matemático en los alumnos de tercero de primaria de la escuela Benito Juárez. Ese es un enunciado. Observen con mucho cuidado qué es un problema, un objetivo, un propósito, una hipótesis. Pausen, porque ahora sí tienen un poquito más de actividades, y traten de determinar a partir de los otros. Vamos viendo la primera etapa. ¿Cómo les fue? ¿Qué es este? Este enunciado es una acción intrusiva, es un propósito. He querido poner un propósito como este ejercicio, porque si ustedes se percatan como docentes, porque estoy pensando un poco en docentes, pero pueden escucharlo de otros ámbitos, como docentes, si ustedes se percatan, su intención, su labor profesional, esto es, vamos. Si ustedes se percatan, su labor profesional está llena de propósitos. Tienen que enseñar a leer a los alumnos, tienen que promover trabajo colaborativo, tienen que ser buenos directores y eficientar su gestión, tienen que mejorar sus procesos de evaluación, tienen que usar las TICs para enseñar. Todas sus actividades están llenas de propósitos y este propósito puede ser llevado a un proceso de investigación. Es lo que vamos a ver ahora. Inténtenlo. Entonces, generen una pregunta a partir de este propósito. Generen un objetivo. Y en este momento no les voy a pedir la hipótesis, les voy a explicar por qué. Pero traten de este enunciado, a partir de él, generar una pregunta y generar un objetivo. Tómense su tiempo. Pausen. Es muy importante que vayan haciendo las pausas que yo les digo, para que lo que les voy enseñando lo vayan poniendo en práctica y vayan aprendiendo. Vamos a ver entonces que tenemos que formular una pregunta, una acción intrusiva, una acción cognitiva y una respuesta tentativa. Ahí tenemos una acción intrusiva, nuestro propósito original. Vean cómo es subrayado la pequeña modificación que tiene que sufrir. Dice, acción intrusiva, promover el uso del pensamiento matemático en los alumnos de tercero de primaria de la escuela Benito Juárez. Lo único que tengo que hacer es agregarle cómo promover el uso del pensamiento y los signos de pregunta, y lo he transformado en una pregunta. No siempre es la pregunta, no siempre es la palabra cómo, a veces es qué, cuándo, etc. Pero solo con esto lo he transformado en una pregunta. Vamos a ver
¿Qué requerimos hacer para transformarlo en un objetivo? Tomamos la pregunta, le quitamos los signos de pregunta y ponemos determinar cómo promover el uso del pensamiento matemático en los alumnos de tercero de primaria de la Escuela Benito Juárez. ¿El enunciado es el mismo? No. Uno es una acción intrusiva, el otro es una pregunta y el otro es una acción cognitiva. Lo que sí debe de ser lo mismo es el objeto de investigación. Si intentan cambiarlo un poquito, lo tienen que hacer con mucho cuidado, porque si no, van a desalinear esto que he referido como columna vertebral y la investigación va a disparar para varios lados. No les he pedido la hipótesis, porque si bien tiene que ser una respuesta al problema, la pregunta dice, ¿cómo promover? Si yo me estoy preguntando, ¿cómo promover? No puedo decir, el promover el pensamiento matemático acelera a los alumnos. No, no estás contestando a mi pregunta. Yo te quiero preguntar, ¿cómo promover el uso del pensamiento matemático? Gramaticalmente tengo que dar respuesta. No puedo dar explicaciones, no puedo dar descripciones. Me está exigiendo un saber operativo, un cómo hacer. Tiene que ser la respuesta, tiene que ser tentativa, pero tiene que ser documentada. No quiero que la pongan ahorita porque va a ser una ocurrencia. Lo que quiero es que revisen algunos libros si quisieran dar respuesta. Y en este caso, a esa pregunta, bueno, tenemos aquí el objetivo, el propósito, el problema, y aquí tenemos la hipótesis. En este caso, a esta pregunta, nosotros tendríamos que enunciar acciones, recursos y procedimientos. Esto es toda una descripción operativa ejecutable de cómo hacer para promover el uso del pensamiento matemático en los alumnos de tercero de primaria de la Escuela Benito Juárez. Bueno, espero que tengan oportunidad de detener su video, imprimir pantalla, es decir, con una tecla se imprime la pantalla, pasar esto a PowerPoint o Word, imprimir esta hoja para que la conserven siempre que tengan que hacer una determinación de un problema, objetivo, propósito, hipótesis. Creo que aquí está completa la información que ustedes requieren. Ahora, un elemento más de aquello que es básico en un proyecto de investigación es aquello que llaman índice. No me gusta la palabra índice porque la palabra índice refiere el contenido de un tema, de un libro, el contenido que ya está. Aquí es al revés. Yo prefiero usar lo que yo determinaré esquema de acopio de información. El esquema de acopio de información quiere decir que es un esqueleto que me dice de qué asuntos debo de acopiarme de información, de qué temas debo de buscar información. Lo llaman índice. Es más familiar la palabra índice tentativo, pero prefiero esquema. Para formular ese esquema de acopio de información es muy sencillo. Para ver cuántos capítulos tiene una tesis, de qué van a tratar esos capítulos, ustedes deben de partir de su problema de investigación. Aquí tenemos el problema de investigación que hemos usado antes. Cómo promover el uso del pensamiento matemático en los alumnos de tercero de primaria de la Escuela Benito Juárez. Tenemos que usar, para este caso, el extraordinario método analítico planteado y explicado muy bien por Descartes. El método analítico me dice, si yo tengo un todo muy complejo, ¿cómo promover el uso del pensamiento matemático? Tengo que tomar ese todo y dividirlo en sus partes para estudiar todas y cada una de las partes. De esa pregunta que tenemos ahí, ¿cuáles son las partes? Detengan nuevamente su pantalla y traten de determinar cuáles son las partes. ¿Listo? ¿Cómo les fue? Vamos a ver cuáles son las partes. Alguno habrá dicho, una parte es el pensamiento matemático. Otro, alumnos de tercero de primaria. Otro, Escuela Benito Juárez. Uno más, muy importante, no dejen de verlo, cómo promover. Tenemos 4 asuntos. Yo tengo que saber qué es el pensamiento matemático. ¿Quiénes son y qué características tienen los alumnos de tercero de primaria? ¿Qué es esa escuela donde ellos están? Y la gran pregunta, ¿cómo promover el pensamiento matemático? Luego entonces tenemos 4 capítulos. Esos capítulos deben ser enumerados, primer capítulo, segundo capítulo, tercer capítulo.
tenemos nuestros capítulos, no existe un orden rígido. De repente dicen primero lo teórico y después la escuela. No. Cada quien puede determinar a partir de un principio de exposición, decir, yo voy a ir de lo teórico a lo empírico, o del empírico a lo teórico, de lo general a lo particular, o de lo particular a lo general, de lo anterior a lo actual, o de lo actual a lo anterior, de lo confuso a lo claro, o de lo claro a lo confuso. Cada quien determina a partir de sus contenidos cuál es el orden. Es muy importante que enumere a partir de una consideración de criterio de exposición, para que cuando alguien lea, facilite su razonar. Y así, en este caso, alguien podría decir, para mí, el primer capítulo es pensamiento matemático. Voy a ir de lo teórico a lo empírico. Después, los alumnos de tercero de primaria. Después, la escuela. Y finalmente, el práctico, cómo promover el pensamiento matemático. Otro va a decir, no, yo no quiero eso. Yo lo que quiero es, primero, la escuela, después, quiénes son los alumnos, después, ¿qué es el pensamiento matemático? Vamos a verlo. No existe un orden único. Cada quien tiene que tener una razón de por qué es ese orden el que va a ser. Aquí no acaba el esquema de acopio de información, solo tenemos los capítulos. Y cada uno de esos capítulos debe de ser dividido en este momento en subapartados. El apartado pensamiento matemático tiene que tener subapartados para que nosotros tengamos pequeños cajoncitos que vamos a revisar. Si nosotros buscáramos ahora hacer un capítulo sobre pensamiento matemático y empezamos a leer a los autores, nos vamos a extraviar porque nos van a hablar de los tipos de pensamiento, qué es el pensamiento, cuáles son los elementos del pensamiento matemático, qué son... No. Nosotros tenemos que especificar de cada uno de los capítulos cuáles son las pequeñas subdivisiones. Eso no lo podemos hacer de manera lógica. En este hemos procedido apoyados en la lógica, apoyados en el método analítico. Quiero subrayar algo. Es probable que alguien, desde un plano teórico, es decir, alguien que sepa de pensamiento matemático, nos diga, tienes que hacer un apartado X, que esté justificado desde un plano teórico. Alguien que domine el plano teórico puede señalarnos que este trabajo requiere de retomar o desarrollar un apartado. ¿Sí queda claro? Entonces, en ese sentido, sí puede incorporarse una más. Primero lo diferenciamos por el plano lógico y después por el plano teórico se puede incluir uno. Pero cuando tengamos ya nuestros capítulos, cada uno de esos capítulos debemos de consultar índices de libros que hablen sobre el objeto. Voy a hablar de índices, voy a hablar un libro que habla sobre mi escuela. Ese libro o ese catálogo, ese pequeño fascículo que habla sobre mi escuela, tiene algunos apartados. Yo tengo que escoger cuáles son convenientes para mi capítulo de la escuela. Puedo ver tesis que hablan sobre grupos de chicos o grupos de primaria. Yo voy a ver qué apartados dividieron y cuáles son pertinentes para mí. Puedo haber varios libros sobre pensamiento matemático, artículos, cuáles son las divisiones y cuáles son las pertinentes para mí. De esa manera tengo los subapartados que también tendré que establecer a partir de un criterio lógico, cómo quiero ir desarrollando cada uno de esos subapartados. Esto lo considero yo los elementos básicos de un proyecto de investigación. Problema, objetivo, propósito, hipótesis y su esquema de acopio de información. Vamos a ver en otro video por qué los otros elementos son complementarios y este es lo sustantivo. Es lo que yo llamo columna vertebral. Les deseo suerte y a trabajar con sus elementos básicos del proyecto de investigación. Nos vemos en el próximo video. Gracias.